Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional aclaró que no emitió ninguna sentencia declarando inconstitucional la ley que niega los beneficios penitenciarios para los acusados por terrorismo. La discriminación y el derecho a la igualdad fue el tema que se abordó en el programa Tus Derechos, mientras que el presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Messía, viajó a Piura para clausurar un evento académico con fiscales. De esta manera damos inicio a su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional en su edición del lunes 12 de septiembre. A continuación vamos con el desarrollo de la información. El presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Messía, aclaró que no han emitido ninguna sentencia donde declaran inconstitucional la ley que niega los beneficios penitenciarios para los acusados por terrorismo. Escuchemos. El tribunal lo que ha hecho es admitir una demanda. O sea, cuando se interpone una demanda ante el tribunal primero tiene que calificar para ver si es que el escrito cumple con los requisitos establecidos por la ley, firma de abogado, señalamiento de los artículos de la Constitución que han sido violados y por qué, o sea, argumentación de por qué estos han sido violados, ¿no? Después de esa calificación, entonces el tribunal, si los magistrados pensamos que cumplen con todos los requisitos, la demanda se admite, es decir, se abre recién el proceso. Así, el presidente del Tribunal Constitucional negó que se haya declarado inconstitucional la ley número 29423, publicada en el Diario Oficial Peruano en octubre del 2009, en donde se negaba los referidos beneficios a los reos acusados de terrorismo. Detalló que solo se ha aceptado la demanda presentada por Manuel Fajardo, abogado del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Lo que viene es esperar la respuesta del procurador del Estado, citar a las partes para escuchar sus alegatos y después 30 días para resolver, una vez que también el tribunal haya elegido entre sus 7 magistrados a un ponente que va a ser el encargado de proyectar la sentencia, y luego viene el debate, la discusión, la aprobación, las enmiendas. Carlos Messía explicó que así el Tribunal Constitucional falla a favor de restablecer los beneficios penitenciarios a los acusados por terrorismo. La aplicación final depende de los jueces, pues los beneficios penitenciarios son eso, un beneficio, más no un derecho constitucional, porque forma parte de una política de rehabilitación y resocialización de los presos. En todo caso, garantizó que su institución actuará con total imparcialidad y en aras del bien común. Informes, análisis y entrevistas sobre temas de interés para la ciudadanía. Un programa creado para defender tus derechos. Los sábados a las 11 de la mañana, Tus Derechos, por TV Perú. Mucho más que ver. En el programa Tus Derechos, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por TV Perú, se abordó el tema de la discriminación y el derecho a la igualdad. A continuación les vamos a presentar el informe que prepararon. La discriminación es uno de los problemas más graves que afecta a las sociedades, ya que no permite la integración de sus miembros por considerar a ciertas personas diferentes y en algunos casos hasta inferiores. Lamentablemente, hoy en día las prácticas discriminatorias en nuestra sociedad se han vuelto frecuentes y hasta cierto punto aceptadas, algunas de manera expresa y otras de forma inconsciente y silenciosa, pues sus expresiones se encuentran presentes en la mayoría de las interacciones sociales. En el ámbito internacional, la prohibición de la discriminación se encuentra estipulada en diversos documentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el Perú, la Constitución señala en su artículo 2, inciso 2, que todas las personas somos iguales ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.
Para contrarrestar el problema de la discriminación, el Estado tiene el deber de promover políticas públicas para revertir esta situación, garantizando la convivencia de las personas en una sociedad donde no exista ningún tipo de discriminación y en donde todos seamos iguales ante la ley, tal como lo señala la Constitución. Victoria, microempresaria de éxito. La boda de Andrea ya se acercaba y Victoria tenía que empezar a contratar a sus proveedores. Es así que empezó por contactar a Juan Carlos, un chef con gran sazón. Juan Carlos, chef emprendedor, con quien pudo acordar los detalles para el buffet, luego de cancelarle el pago inicial a través de una transferencia interbancaria. Juan Carlos, habiendo recibido el pago inicial, empezó a realizar transferencias interbancarias para contratar a su proveedor de insumos, su proveedor de vinos y su equipo de puntuales y eficientes mozos. Mientras tanto, Victoria prosiguió con el pago inicial al jefe de la mejor orquesta de Chiclayo, Jorge, músico de trayectoria, quien pudo contratar a sus mejores músicos para tocar los hits del momento. Las transferencias interbancarias alcanzan a beneficiarios en todo el país y dan seguridad a tus operaciones de pagos o inversiones. Transferencias interbancarias, cómodas, seguras y eficientes. Para mayor información, puedes visitar en nuestra página web la sección Sistema de Pagos. El primer entrevistado fue el doctor Miguel Hugo Viera, secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quien informó la labor que realiza su institución en este tema. ¿Existe o no existe discriminación en el Perú? Por supuesto, y existe en diversas situaciones, ¿no? Digamos, existe el racismo, es decir, discriminación por un tema racial, existe la discriminación contra las mujeres, existe la discriminación contra los indígenas, existe la discriminación también por el lenguaje. Todas estas situaciones se plantean en diversos ámbitos y muchas veces las personas no lo tratan así, sino más bien dicen, bueno, eso me ocurre, qué sé yo, por mala suerte, porque así es la vida, y no se dan cuenta o no, el Estado no es consciente de que se está produciendo una discriminación contra las personas, ¿no? Creo que ese es un tema muy importante, el reconocer que existen estas prácticas y la necesidad de que el Estado y las instituciones puedan dotarse de normas para que esta discriminación no avance, sino más bien que retroceda. Seguidamente, el doctor Edgar Carpio Marcos, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, explicó los alcances del derecho a la igualdad y los tipos de discriminación que existen. ¿Cuándo estamos frente a una discriminación y cuándo estamos frente a lo que se llama en la jurisprudencia constitucional un trato diferenciado? Bueno, el Tribunal Constitucional ha diferenciado precisamente estas dos categorías, ¿no? Una cosa es la discriminación y otra propiamente dicha es la diferenciación. Y esto a partir de un dato que parece ser elemental a partir del derecho de igualdad. Este derecho no garantiza que seamos tratados igual siempre y en cualquier circunstancia, sino solo lo seamos si es que nos encontramos en idénticas condiciones. Es decir, se debe tratar igual lo que es igual y desigual lo que es desigual. Puesto que hay que tratar desigual lo que es desigual, el propio contenido del derecho a igualdad exige que se realicen tratamientos diferenciados en relación precisamente a situaciones de desigualdad. Eso no es inconstitucional.
Lo que es inconstitucional es la discriminación. ¿Y cuándo se produce la discriminación? Según el Tribunal Constitucional o la jurisprudencia del tribunal, no solamente de la peruana, sino en general de los tribunales constitucionales, es cuando ese tratamiento diferenciado carece de proporcionalidad. Se presenta como desproporcionado, no tiene un elemento objetivo que lo justifique y no satisface determinado tipo de cargas argumentativas que impone este principio de proporcionalidad tan caro a la jurisprudencia de los tribunales. El taller descentralizado del Centro de Estudios Constitucionales y el Ministerio Público realizado en Piura fue clausurado por el presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Messía, durante el último fin de semana. El titular del órgano de justicia constitucional cerró el evento académico el viernes 9 de septiembre con la exposición Habeas Corpus contra resoluciones judiciales, la misma que fue escuchada por un auditorio conformado por fiscales en lo penal. De acuerdo con el programa, el taller que se realizó en el auditorio del Ministerio Público se inició el miércoles 7 de septiembre con la exposición del doctor Javier Alvarado con el tema El principio constitucional del Nevis in idem en la jurisprudencia del TC. El jueves 8 intervino el doctor Jesús Silva con el tema Tiempo y razonabilidad en el proceso penal. Luego de este taller se tiene programado realizar otros en Lima, Huaura, Cañete y Cajamarca. Durante su estadía, el doctor Carlos Messía fue declarado huésped ilustre por la Municipalidad Provincial de Piura. Veamos. Tras la ceremonia de clausura, el presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Messía, fue declarado huésped ilustre por la alcaldesa provincial de Piura, Ruby Rodríguez, en una breve ceremonia que se realizó en los ambientes de la municipalidad. El presidente de la Junta de Fiscales Supremos de Piura, doctor Guillermo Castañeda Otzú, destacó la realización de estos eventos académicos descentralizados y dijo que el Tribunal Constitucional contribuye así con la capacitación de los fiscales del país. Se sabe y se tiene conocimiento pues que para poder aplicar mejor el derecho debemos capacitarnos constantemente. Entonces, en esa línea, la presidencia del Ministerio Público de Piura se siente complacido de que la Escuela del Ministerio Público haya tenido la gran iniciativa de que en coordinación con el Tribunal Constitucional a nivel nacional esté realizando talleres y que por suerte Piura le ha tocado ser designada para la realización de uno de ellos. Y precisamente desde el día de antes de ayer, miércoles 7, jueves 8 y hoy día 9, están dictándonos charlas sobre precedentes vinculantes en materia penal y procesal penal a todos los señores fiscales de ese distrito judicial y que también se ha invitado a los señores fiscales del distrito judicial de Sullana. Sabemos pues que los precedentes vinculantes emitidos por el Tribunal Constitucional son una herramienta eficaz para una mejor y uniforme interpretación y aplicación del derecho y para que exista en las decisiones de los jueces y fiscales mejor y mayor predictibilidad en sus decisiones. En ese sentido, nos sentimos muy complacidos y agradecidos tanto al Tribunal Constitucional a través de su presidente, el doctor Carlos Messía Ramírez, que justamente acaba de llegar y que hoy día va a tener una conferencia, una charla, va a tener una participación plena en este taller y sabemos que va a ser sumamente provechosa para todos nosotros como operadores del derecho. No solamente la presencia de los señores tribunos y de sus asesores, sino también de la labor que se desarrollan y que se expresan en sus decisiones y que constituyen pues jurisprudencia vinculante y que todos los operadores jurídicos tenemos la obligación por norma legal de dar acatamiento y cumplir las disposiciones contenidas en estos precedentes, tal como lo establece el artículo 7º del Código Procesal Constitucional. Y parte de su gran labor la plasman precisamente en estos precedentes vinculantes, que son una fuente de conocimientos para que nosotros los fiscales y los demás operadores jurídicos pues, podamos aplicar, como ya lo dije, mejor e interpretar mucho mejor el derecho, ¿no? Reitero mi agradecimiento tanto al señor fiscal de la Nación como al Tribunal Constitucional a través de su presidente, el doctor Carlos Messía, y esperemos y estamos seguros que estas charlas, este tipo de actividades académicas continuarán y queremos y deseamos que Piura siga siendo
una de las ciudades que sea escogida para el desarrollo de estas. El Pleno del Tribunal Constitucional sesionó en audiencia pública el último miércoles y dejó al voto 37 causas. Veamos. El Pleno del Tribunal Constitucional que preside el doctor Carlos Mesía y que integraron los doctores Ernesto Álvarez, Ricardo Bumón, Fernando Cayer, Gerardo Beto y Óscar Urbiola, dejó al voto 37 causas durante la audiencia pública realizada el miércoles 7 de septiembre en su local institucional. De acuerdo con la Oficina de Relatoría del Tribunal Constitucional, de los expedientes que se atendieron corresponden a 23 procesos de amparo, 13 referidos a habeas corpus y un proceso de cumplimiento. Entre las instituciones y entidades públicas demandadas figuran la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, entre otras. La sesión realizada en la sala de audiencias del Tribunal Constitucional se inició a las 9:30 de la mañana. El plazo para interponer una demanda de amparo contra una resolución judicial firme vence a los 30 días de haber recibido la notificación, recordó el Tribunal Constitucional. Fue al declarar infundada la demanda contenida en el expediente 4067-2010, proceso de amparo. El colegiado precisó que, sin entrar al fondo del asunto, desestimó la demanda porque fue interpuesta fuera del plazo establecido en el artículo 44 del Código Procesal Constitucional, pues el segundo juzgado de trabajo de Lima le notificó a la demandante el 23 de abril del 2007 con el cúmplase con lo ejecutoriado, en tanto que la demanda de amparo fue promovida recién el 26 de julio del 2007. El colegiado, a efectos de interpretar correctamente el segundo párrafo del artículo 44 del Código Procesal Constitucional, señaló también que, cuando el justiciable interponga medios impugnatorios o recursos que no tengan real posibilidad de revertir sus efectos, el inicio del plazo prescriptorio deberá contabilizarse desde el día siguiente de la fecha de notificación de la resolución firme a la que se considera lesiva y concluirá inevitablemente 30 días hábiles después de notificación de la resolución que ordena el cúmplase con lo decidido, sin que igualmente se acepte articulaciones inoficiosas contra este último pronunciamiento jurisdiccional, según se fundamentó en el expediente 252-2009, proceso de amparo. Por ello, resulta un despropósito iniciar el cómputo del plazo de prescripción del amparo contra la resolución judicial a partir del momento en que se desestima la nulidad interpuesta por la recurrente contra la resolución que ordena el cúmplase con lo ejecutoriado, pues esta constituía una articulación inoficiosa incapaz de producir efectos jurídicos procesales, señala parte de la sentencia del Tribunal Constitucional. Bien amigos, hemos llegado al final de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Los esperamos la próxima semana con más noticias.